El vapor se arremolinaba como un velo de secretos alrededor de mi cuerpo desnudo, pero nada podía ocultar el peso de sus palabras. Noelia, si la amas de verdad, déjala ir antes de que sea demasiado tarde, murmuró mi suegro, el padre de Eva, con los ojos hundidos en la niebla de la sauna, como si estuviera confesando un pecado mortal. En ese instante el mundo se derrumbó bajo mis pies, y supe que el amor que había construido con mi mejor amiga en las sombras de Toledo estaba a punto de ser devorado por la verdad que él acababa de escupir. Corrí de la sauna envuelta en una toalla que ardía contra mi piel, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa en las calles estrechas de mi ciudad. Toledo, con sus murallas medievales y sus sinagogas convertidas en iglesias, siempre había sido un laberinto de contradicciones, un lugar donde el pasado católico se entretejía con los susurros judíos y moriscos que aún resonaban en las piedras. Yo, Noelia, nacida y criada en el corazón de Castilla-La Mancha, había crecido entre esas sombras, soñando con un futuro que no encajara en las expectativas de mi familia devota. Eva era mi luz, mi confidente desde la infancia, la chica que compartía conmigo las confidencias en el patio del colegio de las Carmelitas, donde las monjas nos enseñaban a rezar por un amor puro y heterosexual que nunca sentí mío. Nuestras vidas se entrelazaron como las vidrieras del monasterio de San Juan de los Reyes. Eva, con su risa que evocaba el eco de las campanas de la Catedral de Toledo, era la hija única de don Javier, un viudo estricto que dirigía una pequeña imprenta familiar en el barrio judío. Su esposa había muerto joven, dejando un vacío que él llenaba con devoción religiosa y un control asfixiante sobre su hija. Eva y yo nos conocimos a los 8 años, cuando ella se mudó a la casa contigua a la mía en la calle de los Cabestros. Jugábamos a ser exploradoras en las ruinas del castillo de San Servando, inventando historias de princesas que se salvaban mutuamente de dragones invisibles. Pero a medida que crecíamos, esos juegos inocentes se transformaron en algo más profundo, un lazo que nos unía más allá de la amistad. A los 18, durante una noche de procesión en la Semana Santa, bajo la lluvia torrencial que empapaba las túnicas de los nazarenos, Eva me besó por primera vez. Estábamos escondidas en el arco del puente de Alcántara, con el Tajo rugiendo a nuestros pies como un testigo mudo. Noelia, no sé qué es esto que siento, pero me quema por dentro, susurró, sus labios temblando contra los míos. Fue un beso torpe, lleno de miedo y descubrimiento, pero en ese momento, Toledo se convirtió en nuestro paraíso prohibido. Juramos guardarlo en secreto porque sabíamos que el mundo de nuestras familias, el mío, con un padre herrero que citaba a San Ignacio cada domingo, y el de ella, con don Javier y su rosario eterno, no lo entendería. Los años siguientes fueron un baile delicado sobre el filo de la navaja. Estudiábamos juntas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, pero volvíamos a Toledo cada fin de semana para visitar a las familias. En realidad nos escapábamos a los olivares que rodeaban la ciudad, donde el sol poniente teñía las hojas de oro y plata, y nos amábamos en silencio con caricias que hablaban de un futuro imposible. Eva soñaba con ser pintora, capturando la esencia gótica de Toledo en lienzos que escondía en su sótano. Yo, más pragmática, trabajaba en una librería antigua cerca de la plaza de Zocodover, vendiendo ediciones raras de Cervantes y Lorca, poetas que, en sus versos, parecían susurrar nuestra verdad oculta. Pero los secretos tienen un precio. Don Javier, con su intuición afilada como una daga toledana, comenzó a notar las miradas prolongadas, las excusas para pasar tiempo juntas. Eva, ¿por qué Noelia viene tanto? ¿No tiene su propia vida?, preguntaba en las cenas familiares, donde el gazpacho frío y el cordero asado se servían con bendiciones. Eva mentía con gracia, culpando a los trabajos de la universidad, pero yo veía el miedo en sus ojos, el mismo que me atenazaba a mí cuando mi madre me interrogaba sobre ese novio que nunca aparece. Todo cambió en aquel viaje a las termas de Talavera de la Reina, a solo 1 hora de Toledo. Era un regalo de cumpleaños para Eva, un fin de semana de relax en un balneario modernizado en una antigua fábrica de cerámica. Don Javier insistió en acompañarnos, alegando que una chica sola con su amiga no es seguro en estos tiempos. Aceptamos a regañadientes, pensando que su presencia sería un fastidio tolerable. El balneario era un oasis de azulejos vidriados y vapor sulfuroso, evocando los baños árabes de la época de los Reyes Católicos. Pasamos el primer día en piscinas termales, riendo como niñas mientras don Javier leía el periódico en el jardín. La noche del segundo día, el destino nos traicionó. Eva se sentía mal por una migraña culpa del cambio de presión, y se retiró temprano a la habitación. Yo, inquieta, decidí probar la sauna finlandesa del spa, un rincón apartado con bancos de cedro y luces tenues.
Entré envuelta en una toalla, el aire caliente envolviéndome como un abrazo traicionero. Estaba sola al principio sudando pecados imaginarios, cuando la puerta se abrió. Era don Javier con una toalla alrededor de la cintura, su cuerpo envejecido pero aún robusto marcado por años de trabajo manual en la imprenta. Se sentó frente a mí en silencio al principio, el vapor borrando los contornos. Noelia, dijo al fin, su voz ronca como el graznido de un cuervo en la puerta de bisagra. He visto cómo miras a mi hija. No soy ciego. Mi corazón se detuvo. Intenté negar, balbucear algo sobre amistad eterna, pero él levantó una mano, silenciándome. Escúchame bien. Eva es todo lo que me queda de su madre. La crié para que fuera fuerte, para que siguiera el camino recto de la fe. Si la amas como yo creo que la amas, no la arrastres al abismo. Las mujeres como vosotras no tienen lugar en el cielo de Dios, ni en esta tierra bendita por los santos. Sus palabras fueron dagas, cada una hundiéndose en mi alma. Intenté defenderme, hablar de amor puro, de cómo Eva y yo nos completábamos como las dos mitades de un damasco toledano. Pero él se inclinó hacia adelante, el sudor perlando su frente, y soltó la bomba: su madre era como tú. Amaba a una mujer antes de casarse conmigo. Lo supe en nuestra noche de bodas, cuando lloraba en silencio. La salvé, Noelia. La llevé a confesarse, a rezar hasta que olvidara. Y funcionó. Pero si dejas que Eva caiga en eso, la destruirás. Vete ahora, o yo mismo se lo diré todo, y la perderás para siempre. El mundo se volvió blanco, el vapor un infierno asfixiante. Salí corriendo, como he dicho, la toalla pegada a mi piel como una segunda vergüenza. Regresé al hotel tambaleándome, el tajo invisible pero rugiente en mi mente. Eva me encontró en el pasillo, preocupada, y me llevó a la cama, donde lloré hasta el amanecer, ocultando la verdad. Dime qué pasa, mi amor, suplicó, pero yo solo la abracé, saboreando el veneno de ese secreto que ahora me carcomía. De vuelta en Toledo, la grieta se ensanchó. Don Javier actuaba como si nada, pero sus ojos me seguían como los penitentes en una procesión. Eva notaba mi distancia, mis excusas para no quedarme a dormir en su casa. Noelia, ¿qué te ha hecho mi padre? Lo veo en cómo me mira ahora, como si supiera algo. Negaba, pero el peso me aplastaba. Comencé a alejarme, cancelando planes, sumergiéndome en el trabajo en la librería, donde los libros de Galdós y Unamuno me recordaban que el amor en España siempre ha sido un campo de batalla. Una tarde de otoño, con las hojas de los plátanos en la plaza mayor tiñéndose de rojo sangre, explotó el primer conflicto. Estábamos en el Café El Traductor, un rincón bohemio cerca de la Sinagoga del Tránsito, sorbiendo chocolate con churros. Eva me confrontó: ¿es por nosotras? ¿Te arrepientes? Lágrimas en sus ojos, y yo, cobarde, dejé escapar una verdad a medias: tu padre me dijo cosas en el balneario. Sobre tu madre. Su rostro palideció. ¿Mi madre? ¿Qué demonios te contó ese viejo terco? Le conté lo del secreto de su madre, omitiendo la amenaza directa contra nosotras. Eva se levantó furiosa, tirando la taza al suelo. Mientes. Mi padre la adoraba. Esto es su manera de separarnos. Corrió a casa, y yo la seguí, el corazón en un puño. En la imprenta el aire olía a tinta fresca y papel envejecido. Don Javier estaba encorvado sobre una prensa antigua, pero se enderezó al vernos. Padre, Noelia dice que mi madre. Que amaba a una mujer. ¿Es verdad? El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared que marcaba las horas como veredictos. Don Javier suspiró, su rostro surcado por arrugas como las grietas en las murallas de Toledo. Sí, hija. Tu madre luchó con demonios antes de mí. Pero el amor de Dios la salvó. Yo la salvé. Eva se derrumbó, sollozando en el suelo de madera. Me has mentido toda la vida. ¿Y ahora quieres salvarme a mí también? ¿De qué he de amar a quien amo? Don Javier miró hacia mí, y en sus ojos vino solo ira, sino un dolor profundo, el de un hombre que había enterrado su propia juventud por un matrimonio de conveniencia. Noelia, te lo advertí. Esto es el abismo. Eva se volvió hacia mí traicionada. ¿Por qué no me lo dijiste todo? ¿Me ocultas cosas con él?
El malentendido se enraizó como hiedra en las paredes de la catedral. Ella pensó que yo conspiraba con su padre, que mi silencio era complicidad. Aquella noche Toledo se convirtió en un purgatorio. Caminé por las callejuelas del barrio antiguo pasando por la mezquita del Cristo de la Luz, donde la luz de la luna filtraba a través de las celosías árabes, recordándome que incluso en la oscuridad hay belleza. Llamé a Eva 1000 veces, pero su teléfono sonaba en el vacío. Al amanecer recibí un mensaje: necesito espacio. No sé quién eres ya. El dolor fue un cuchillo, afilado como las espadas toledanas que se forjaban en la historia de esta ciudad. Los días siguientes fueron un rosario de agonía. Me refugié en mi pequeño apartamento en la calle Comercio, rodeada de pilas de libros que ya no me consolaban. Mi madre, con su habitual devoción, me llevaba a misa en la iglesia de Santo Tomé, donde el Greco pintaba almas atormentadas que ahora me reflejaban. Hija, reza por claridad, decía, ajena a la tormenta que rugía en mi pecho. Pero la oración no llegaba. En su lugar, sueños febriles donde Eva y yo corríamos por los pasadizos subterráneos de las cuevas de Hércules, perseguidas por sombras paternas. Eva desapareció en su mundo. La vi una vez desde lejos en el mercado de abastos, comprando aceitunas y queso manchego con una amiga de la universidad, riendo como si el mundo no se hubiera roto. Mi corazón se partió de nuevo, ya me había reemplazado. El secreto de don Javier se convertía en un veneno que envenenaba todo. Decidí confrontarlo solo. Fui a la imprenta al atardecer, cuando el sol teñía las páginas de dorado. Él estaba solo corrigiendo pruebas de un folleto religioso sobre la Virgen del Sagrario. Don Javier, ¿por qué me amenazó? ¿Por qué no deja que Eva elija? Se quitó las gafas, revelando ojos cansados, como los de un torero retirado. Porque la conozco, Noelia. Es frágil, como su madre. Aquella mujer. Se llamaba Carmen. La conocí en una romería en la Sierra de Gredos. Eva era un bebé cuando Carmen me confesó todo, en una noche de truenos. La llevé al sacerdote y juramos olvidar. Pero el olvido no borra las cicatrices. Su voz se quebró y por primera vez vi al hombre detrás del patriarca, un viudo solo, aterrorizado de perder a su hija como perdió a su esposa, no por amor, sino por culpa. Yo no soy Carmen, le dije en la voz temblando. Amo a Eva con todo lo que soy. Si la fe es tan fuerte, ¿por qué no confía en que Dios nos guía? Se levantó golpeando la mesa. Dios no bendice lo que la Iglesia condena. Vete antes de que le diga la verdad completa, que te vi besándola en el jardín hace meses. El chantaje era crudo, un conflicto que me dejaba sin aliento. Salí de allí con el alma hecha jirones, pero su confesión parcial me dio una pista: el miedo de don Javier era su propia traición pasada. Mientras tanto, el malentendido con Eva se profundizaba. Me enteré por un amigo común que ella había roto con todo, dejó la pintura, se inscribió en un retiro católico en el convento de las Carmelitas Descalzas, el mismo donde jugamos de niñas. Dice que necesita purificarse, me contaron. El pánico me invadió. Toledo, con su aura de santidad opresiva, parecía conspirar contra nosotras. Organicé un plan desesperado, una carta escrita a mano en papel de lino, citando versos de Santa Teresa de Ávila, la mística toledana que hablaba de éxtasis divino y amor humano entrelazados. Eva, mi alma, recuerda que el amor no es pecado si nace del corazón. Tu padre miente por miedo, no por maldad. Vuelve a mí. La carta la dejó en la puerta del convento, pero no hubo respuesta. En cambio, llegó una llamada de mi madre: Noelia, don Javier vino a casa. Dice que estás corrompiendo a su hija con ideas modernas. ¿Qué has hecho? El escándalo se extendía como un incendio en los secarrales manchegos. Mi padre, furioso, me echó de casa temporalmente, no en mi hogar. Reza o vete. Dormí en la librería, entre estanterías de poesía prohibida, soñando con huir a Madrid, pero el lazo con Eva me ataba a esta ciudad de espadas y cruces. El primer atisbo de reconciliación vino inesperado, como un rayo en la procesión del Corpus Christi. Estaba en la plaza de Zocodover, rodeada de turistas y vendedores de marcipan, cuando Eva apareció pálida y demacrada, con un hábito prestado que le quedaba grande. Noelia, dijo su voz un susurro entre el bullicio de las carrozas doradas. Nos apartamos a un banco bajo los arcos, donde el aroma de jazmines del alcázar nos envolvía. Leí tu carta. Pero...
Mi padre me contó todo. Que te amenazó en la sauna, que te vio con otra mujer antes. Mentira. El malentendido se torcía como una espada mal forjada. Don Javier, en su desesperación, había inventado una infidelidad para alejarme, un rumor venenoso que Eva, herida, había creído. No es verdad. Nunca he amado a nadie más. Es su miedo, Eva, su secreto con tu madre. Lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el polvo de la plaza. Entonces, ¿por qué no luchas? ¿Por qué dejas que nos separe? La abracé allí mismo, en público, arriesgándolo todo. La gente murmuraba, pero en ese momento Toledo pareció detenerse, el tiempo suspendido como en un cuadro de El Greco. Lucho cada día. Pero necesito que tú luches conmigo. Aquella noche nos refugiamos en mi refugio temporal, la librería cerrada al mundo. Hablamos hasta el alba desentrañando capas de dolor, su miedo al rechazo paternal, mi culpa por no haber sido más fuerte. El amor renació en confesiones susurradas, caricias que sanaban heridas invisibles. Pero el conflicto no había terminado. Don Javier, enterado de nuestro reencuentro, escaló la traición. Al día siguiente Eva recibió una carta suya: si eliges esto, renuncio a ti. Vende tu parte de la imprenta y vete. No mancharás su memoria. Eva colapsó en mis brazos, el peso de la herencia familiar aplastándola. Es mi padre, Noelia. El único que me queda. El dilema era cruel, amor filial versus amor romántico, tradición versus libertad. Decidí intervenir, enfrentando a don Javier en su propio terreno. Fui a la imprenta al mediodía, cuando el sol castigaba las tejas rojizas. Déjela elegir, o la perderá para siempre. Como perdió a su esposa por forzar el silencio. Sus ojos se nublaron y por primera vez confesó la verdad completa: Carmen no me dejó por eso. Se suicidó años después, ahogada en el Tajo porque el secreto la consumía. La salvé de una cosa, pero no de sí misma. El impacto fue un terremoto. Don Javier se derrumbó en una silla, sollozando como un niño. No quiero eso para Eva. Pero, ¿y si Dios me castiga por fallarle a Carmen? En ese momento de vulnerabilidad, vi el camino hacia la redención. Dios no castiga el amor verdadero. Ayúdeme a convencerla. Sea el padre que ella necesita, no el guardián de pecados ajenos. Él asintió, roto pero esperanzado. Juntos planeamos una cena en casa de Eva, un ritual toledano de reconciliación con vino de la tierra y pan de cea. Pero el destino, caprichoso como las tormentas del Guadarrama, intervino. Esa misma tarde, mientras caminábamos por el puente de San Martín, Eva resbaló en las piedras húmedas y cayó al río. No fue grave, la corriente la llevó a una orilla poco profunda, pero el pánico nos unió en un caos de ambulancias y rezos apresurados. En el hospital de Toledo, con Eva vendada y adormilada, don Javier y yo nos miramos sobre su cama. Esto es una señal, murmuró él. No es una llamada a actuar, respondí yo. La recuperación de Eva fue un bálsamo lento pero revelador. Pasamos días en su habitación, con vistas al Tajo serpenteante, donde el agua parecía susurrar promesas de renovación. Don Javier visitaba diariamente, trayendo sopa de ajo y rosarios que ya no imponía. Eva, aún débil, alternaba entre la ira y la ternura hacia él. Papá, ¿por qué no me contaste de mamá antes? ¿Por qué me dejas caer en el mismo pozo? Él, con voz temblorosa, respondía: porque el miedo es un tirano peor que el diablo. Pero verte aquí viva, me ha enseñado que el silencio mata. Yo mediaba, tejiendo hilos de comprensión con anécdotas de nuestra infancia compartida. Recordábamos las Navidades en la Plaza Mayor con el Belén viviente y las luces que parpadeaban como estrellas caídas, las tardes en el Museo de Santa Cruz, donde Eva dibujaba retratos míos a escondidas. Poco a poco el malentendido se disipaba. Eva descubrió la infidelidad inventada, una llamada anónima de una vecina chismosa, alimentada por don Javier en un momento de debilidad. Me creíste capaz de eso porque yo misma dudo a veces, confesó Eva, besando mi mano. Perdóname por no confiar. Pero el verdadero alto trao se gestó en la sombra de un secreto más profundo. Una noche, mientras don Javier dormía en el sofá del hospital, Eva me mostró un viejo álbum escondido en su bolso, fotos amarillentas de su madre, Carmen, joven y radiante en una romería de los años 80.
Entre las páginas, una carta arrugada: Javier, si me amas, déjame ir con ella. Mi corazón no miente. Eva sollozó: mamá no se suicidó por culpa. Se fue con su amor verdadero a Portugal. Papá lo inventó todo para protegerme. O para castigarse a sí mismo. La revelación fue un vendaval. Don Javier, despertado por nuestros sollozos, lo admitió todo: Carmen había huido, dejando una nota que él quemó, culpándose eternamente. Pensé que si te lo decía, repetirías su camino. Pero el amor no se contiene, Noelia. Lo vi en tus ojos esa noche en la sauna. El perdón brotó como una fuente en la fuente de la hispanidad. Eva lo abrazó y por primera vez, él no se apartó cuando me incluyó en el círculo. Sin embargo, la decisión difícil pendía sobre nosotras. Con Eva recuperada, volvimos a Toledo, pero la ciudad ahora parecía un juez silencioso. Mi familia, enterada del escándalo por chismes del barrio, me exigía elegir, o la iglesia, o esa aberración. Mi padre, con su martillo de herrero aún en las manos callosas, me miró como a una extraña. Noelia, ¿dónde está tu fe? En una mujer. Respondí con la valentía que Eva me había dado: mi fe está en el amor que Dios plantó en mí. Si no lo entiendes, reza por mí, pero no me detengas. El clímax estalló en una cena familiar improvisada en la casa de don Javier, bajo el retrato desvaído de Carmen. Invitamos a mis padres, un gesto audaz para tender puentes. El aire olía a pisto manchego y a tensión palpable. Mi madre bendijo la mesa, pero sus ojos evitaban los míos. Don Javier, transformado, levantó su copa: hoy brindamos por la verdad. Eva y Noelia se aman, como mi Carmen amó una vez. Y yo las bendigo aunque mi corazón aún tiemble. Mi padre estalló: herejía. En Toledo, cuna de la fe, esto es un insulto. Se levantó derribando la silla, y salió dando un portazo que resonó como un trueno. Mi madre dudó, lágrimas en los ojos, pero se quedó, susurrando: hija, si es tu camino, camina con dignidad. Eva apretó mi mano bajo la mesa, su pulso un latido compartido. Don Javier, con voz firme, añadió: perdí a Carmen por mi orgullo. No perderé a Eva por el mismo error. Esta casa es suya para las dos. Pero la traición final vino de donde menos lo esperábamos, de mí misma. Esa noche, sola en el balcón con vistas a la silueta gótica de la catedral, dudé. ¿Podía construir una vida aquí, en una ciudad que susurraba juicios? ¿Arriesgar el rechazo eterno de mi sangre? Llamé a Eva, voz quebrada: amor, ¿y si nos vamos? A Barcelona, donde el mar no juzga. Ella, desde su habitación, respondió: no huyo, Noelia. Lucho aquí por nosotras, por mamá. Quédate. El amanecer trajo la decisión más dura: quedarme y enfrentar el ostracismo. Renuncié a la herencia familiar, vendí mis ahorros para comprar un pequeño taller de encuadernación junto a la imprenta de don Javier. Eva retomó la pintura, creando una serie sobre amores ocultos de Toledo, inspirada en nosotras. Don Javier, redimido, nos ayudó a imprimir el primer catálogo, sus manos temblorosas trazando letras que ya no censuraban. Los meses siguientes fueron un tapiz de pequeños triunfos y heridas cicatrizando. Mi padre no volvió a hablarme, pero mi madre nos visitaba en secreto, trayendo dulces de la pastelería de la calle Sillería y noticias del mundo exterior. Eva y yo nos casamos en una ceremonia civil discreta en el ayuntamiento con don Javier como testigo, bajo el retrato de Carlos V. No fue una boda con velo y campanas, sino un juramento en el registro, sellado con un beso que sabía a olivo y río. Sin embargo, la PHNN persistía en rincones oscuros. Una noche durante la feria de septiembre, un grupo de jóvenes católicos radicales nos acosó en la plaza de la Magdalena, gritando: pecadoras. Toledo no os quiere. Eva se paralizó, reviviendo miedos pasados, pero yo la defendí, voz alta: del amor no es pecado, es la esencia de esta tierra de santos y poetas. Don Javier apareció de la nada, dispersándolos con su bastón y una mirada que ya no era de vergüenza, sino de orgullo. En ese caos entendí la profundidad de nuestra historia: no éramos víctimas, sino supervivientes de un amor forjado en el fuego de los secretos. Toledo, con sus capas de historia judía, cristiana, mora, nos había moldeado, pero no nos rompería. Caminamos de vuelta a casa, de la mano, el Tajo testigo eterno.
El año siguiente trajo una cosecha de paz inesperada, como las lluvias primaverales que reverdecen los campos de la Mancha. Eva abrió una galería en el barrio de Las Tendillas, un espacio luminoso con arcos mudéjares donde exponía sus cuadros, mujeres entrelazadas en jardines olvidados, sombras de amantes bajo la luna de la Alcazana. La inauguración fue un evento modesto pero significativo. Don Javier colgó el primer lienzo, titulado Sauna de secretos, una abstracción vaporosa que capturaba el momento pivotal sin revelar nombres. Por Carmen, murmuró, y Eva lo abrazó, sellando un perdón que trascendía generaciones. Yo por mi parte transformé la librería en un rincón de resistencia cultural. Organizamos lecturas de autoras lesbianas españolas de Carmen Laforet a Almudena Grandes, atrayendo a un público variopinto, estudiantes curiosos, expatriados liberales y, sorprendentemente, algunas madres del barrio que venían por los niños pero se quedaban por las historias. Mi propia familia se resquebrajaba y recomponía. Mi madre se convirtió en aliada silenciosa, tejiendo mantas para nuestra futura casa. Mi padre, tras un infarto que lo dejó reflexionando en la cama del hospital, envió una carta. No entiendo, pero te quiero. Reza por este viejo terco. Los conflictos no desaparecieron del todo, eran como las cicatrices en las murallas de Ávila, visibles pero parte del encanto. Hubo noches en que Eva despertaba gritando, perseguida por sueños de rechazo paternal, otras en que yo dudaba, recordando la sauna como un pacto con el diablo. Pero nos sosteníamos mutuamente en caminatas por el circo romano al amanecer, donde el rocío besaba las ruinas y nos recordaba que el amor, como la historia de España, sobrevive a las invasiones. Un día de Corpus Christi, 2 años después de la tormenta, el alto trao emocional culminó en una procesión que nos cambió para siempre. Toledo bullía de custodias doradas y pétalos de rosas, el aroma de incienso se mezclaba con el de las flores del Valle de los Caídos en miniatura. Eva y yo caminábamos al fondo, de la mano, desafiando miradas. Don Javier, ahora con una cruz más ligera, se unió a nosotras, su presencia un escudo. Mi madre nos flanqueaba, orgullosa en silencio. De repente un hombre mayor, un antiguo amigo de don Javier, un sacerdote jubilado, se acercó, rostro ceñudo. Javier, ¿qué es esto? ¿Has olvidado las enseñanzas? Don Javier, con la voz de un converso, respondió: Padre, he aprendido que el amor de Dios es más grande que nuestras reglas. Mi hija y Noelia son su bendición, no su maldición. El sacerdote se marchó murmurando, pero el acto de don Javier fue un catalizador. Otros se acercaron, no con juicios, sino con preguntas tímidas. Cuéntenme su historia, pedía una mujer de luto. Y así, en medio de la fiesta religiosa, compartimos fragmentos, sembrando semillas de comprensión. Esa noche en nuestra casa, un piso modesto en la calle de la Plata, con balcones que daban al Tajo, celebramos con una cena íntima. Vino de Valdepeñas, jamón ibérico cortado fino, y conversaciones que fluían como el río abajo. Eva pintó un retrato de los 4, don Javier riendo, mi madre sonriendo, nosotras entrelazadas. Esto es nuestra familia, dijo, y las lágrimas fueron de alegría, no de dolor. La PHNN de antaño se transformó en empatía colectiva. Don Javier escribió un panfleto anónimo para su imprenta, Secretos del alma toledana, un testimonio velado sobre el amor prohibido y el perdón, que circuló en librerías y cafés. Vendió miles, inspirando cartas de lectores que compartían sus propios abismos. Eva y yo nos convertimos en mentoras informales, guiando a jóvenes de la ciudad que luchaban con identidades similares, en reuniones discretas en la galería. No todo fue idílico, hubo recaídas. Una vez, durante una tormenta que azotó el puente de Alcántara, Eva y yo discutimos por celos tontos, una mirada inocente en una exposición, reviviendo miedos de traición. Pero el trueno nos silenció y nos reconciliamos bajo la lluvia, recordando que las tormentas pasan, dejando arcoíris. Hoy, 3 años después de aquella sauna infernal, miro a Eva durmiendo a mi lado, su cabello negro desparramado como tinta sobre la almohada. Toledo nos ha forjado, ciudad de espadas pero también de puentes, de inquisiciones pasadas, pero de libertades emergentes. Don Javier, ahora abuelo honorario para las sobrinas de mi madre, pasa tardes con nosotras en el Parque de la Vega, contando historias de Carmen no como tragedia, sino como lección de coraje. El amor nuestro no es perfecto, nada lo es en esta tierra de pasiones, pero es auténtico, profundo, un tapiz tejido con hilos de conflicto y redención. Y en las noches de luna llena, cuando el Tajo brilla como plata, sé que hemos ganado, no contra el mundo, sino por él, por un espacio donde el corazón dicta, no la tradición.
Así termina nuestra historia, no con un final feliz forzado, sino con una humanidad ganada a pulso. Porque en Toledo, como en el alma española, el verdadero drama no está en la caída, sino en el vuelo después del abismo.